Hola estimados estudiantes, en el video de hoy eh, vamos a simular DBO, carbonácea y oxígeno disuelto, este ejemplo realizándolo en Qual 2K. El enunciado es el siguiente: la siguiente figura muestra un río que recibe un efluente, una PETAR, una planta de tratamiento de agua residual en el kilómetro 100 y una descarga, un vertimiento en el kilómetro 60. El canal es trapezoidal con las características que se indican para cada tramo. La tasa de desoxigenación para DBO carbonácea igual a 0.5 diala menos 1 a 20 grados para todos los tramos, con este coeficiente de corrección de temperatura que tiene que ver con la ecuación de Arrhenius de θ igual a 1.047. Además existe una SOT o demanda ventica de oxígeno y una velocidad de sedimentación para el tramo 100 a el kilómetro 80, es decir, el tramo desde el kilómetro 100 al kilómetro 80. Ahorita vemos bien la figura. Entonces serían la demanda o SOT, la demanda ventica de oxígeno de 5 gramos metro a la menos 2 día a la menos 1 para ese tramo de 100 a kilómetro 80, y una velocidad de sedimentación de 0.25 metros por día. Bueno, para los demás tramos, este SOT y esa velocidad de sedimentación de detritus van a ser despreciables, o sea, cero. Suponga que la fórmula de radiación, la de O'Connor, se adapta muy bien para la corriente que se está analizando, y que esta corriente, todos estos puntos están a nivel del mar. ¿Listo? Entonces, bueno, este es el esquemita de la figura, que en la siguiente diapositiva la ampliamos. Esta sería la corriente principal, donde se ubican los tributarios, y toda esa parte que la detallamos en la siguiente diapositiva. Y bueno, el canal es trapezoidal, asume que toda esta corriente principal es esta única corriente principal. Se puede modelar como un canal trapezoidal que tiene pues las dimensiones, como ya han visto en hidráulica: la profundidad del flujo, el ancho inferior y estas pendientes laterales, 1 m, uno por vertical y una m por cada profundidad de una unidad. Van a ser m unidades, m desplazamientos hacia la horizontal. Listo. Si fuese por ejemplo 2, el m igual a 2, quiere decir que por cada metro vertical van a ser 2 metros horizontales. Listo. En cuanto a la pendiente lateral de esos canales, de ese canal trapezoidal, estos tienen los mismos, se puede asumir que tienen las mismas pendientes laterales. Listo. Bueno, también esa pendiente ya del canal, pues la pendiente del canal como tal, para la ecuación de Manning va a depender pues de una diferencia de altura. Por ejemplo, si este es un perfil de un río, entonces, si analizamos dos puntos, un punto 1 y un punto 2, van a tener diferencias de altura. Entonces la pendiente va a ser diferencia de altura sobre diferencia de densidad. Bueno, acá algunos términos. L, en este caso, hace referencia a DBO carbonácea, Q, caudal, O de oxígeno disuelto, T, temperatura. Esta S minúscula pendiente de ese canal. Listo, que se está analizando por tramos específicamente. Ya entrando al esquema del problema, entonces hay una corriente principal, esta línea azul, comienza para digitar la información en el Qual 2K. Recuerden que debe terminar en 0 kilómetros, entonces hay que ajustar esas distancias de tal forma que el punto aguas abajo, ya a final del tramo o en la descarga del agua que se está analizando de ese tramo, de esa corriente, esta corriente principal, se tiene que terminar en 0 kilómetros. Entonces, de 100 a 80 kilómetros, 60 kilómetros, 40, 20, 0 kilómetros. Entonces, de aquí, desde el kilómetro 80 hasta aguas arriba, pues de lo que se está analizando hasta la cabecera, se tiene que la pendiente de ese canal es 0.003 metros por metros. Los taludes, este m va a ser el talud de esas pendientes laterales del canal trapezoidal, el b es ancho inferior del canal y n es el n de Manning, coeficiente de rugosidad. Entonces, de este kilómetro 100 al kilómetro 80
bueno, se toman aquí porque tienen estas características, como lo está indicando estas flechas rojas, que son características hidráulicas e hidrológicas similares. Por lo tanto, hay un primer tramo del 100 al kilómetro 80. Y también porque en ese kilómetro 100 al kilómetro 80, desde el punto A a B, ese sería un primer tramo Rich, tiene también un SOT asociado a 5 gramos metro la menos 2 por día a la menos 1, una velocidad de sedimentación de trigo de 0.25 metros por día. También en ese kilómetro 100 está la PETAR con estas características: una DBO de 250 miligramos por litro, un caudal de 0.5 metros cúbicos por segundo, un oxígeno disuelto de 2.2 miligramos por litro, una temperatura de 17 grados Celsius. La corriente está a nivel del mar. También conocemos las condiciones aguas arriba del río antes de la descarga. Entonces va a ser una DBO de 5 miligramos por litro, el caudal de la corriente es de 7 metros cúbicos por segundo, el oxígeno disuelto de la cabecera es 9 miligramos por litro y la temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, desde A a B, como tienen las características hidráulicas similares, pues sería el primer tramo del kilómetro 100 al kilómetro 80, habría un primer tramo del kilómetro 80 al kilómetro 40, tiene las mismas características hidrológicas. Se podría decir, bueno, tomaría un tramo del kilómetro 80 al 40, pero ojo, veo que en el kilómetro 60 hay una descarga que da el ejercicio, que en el kilómetro 60 tiene una descarga, es un vertimiento de aguas residuales que va a tener una DBO de 180 miligramos por litro, un caudal de 1 metro cúbico por segundo, un oxígeno disuelto de ese vertimiento de 1 miligramo por litro y una temperatura del vertimiento de 19 grados Celsius. Entonces se toma un tramo desde el punto B al punto C, el kilómetro 60 al 80, del 80 al kilómetro 80 al 60, ¿sí? Porque en el kilómetro 60 hay una descarga que obviamente va a cambiar las condiciones desde 60 hacia 40. ¿Listo? Entonces es necesario tomar un tramo desde el punto B hasta el punto C, eso sería el segundo reach. Habría un tercer tramo que sería desde el punto del kilómetro 60 al 40, perdón, sería el reach 3, porque desde el kilómetro 60 al 40 pues vemos que tiene estas mismas condiciones hidráulicas. Entonces se toma ese tramo. Y del 40 al kilómetro 0, pues ahí sería el último tramo que sería asociado a estas características hidráulicas de esa corriente principal. Entonces tenemos 4 reach o 4 tramos, los cuales vamos a tener en cuenta a la hora de digitar la información. Tenemos 4 reach que tenemos que digitar y tenemos 2 fuentes puntuales de contaminación, la PETAR y el vertimiento en el kilómetro 60. Bueno, acá de los datos es que la corriente, como se ha dicho, está a nivel del mar, todas las cotas van a ser cero, las elevaciones. La radiación dice que es apropiado utilizar O'Connor, entonces hay que tener en cuenta que toda la radiación de todos los tramos se van a calcular con esta ecuación de O'Connor, que la tenemos que digitar en el software. La tasa de gradación de DBOC es de 0.5 día a la menos 1 para todos los tramos, tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4, con este factor de corrección. Entonces en sí son 4 tramos y 2 vertimientos que vamos a ingresar en el software Qual2K. Lo primero que hacemos es ingresar a Qual2K. ¿Listo? En la primera pestaña van a estar los datos básicos. Podemos escribir el nombre del río. En este caso vamos a colocarle el río ejemplo de la diapositiva. El fichero de salida, pues el archivo va a salir con un nombre. Acá le colocamos ejemplo diapositiva. Pueden colocarle cualquier otro nombre. Acá importante, coloquemos la dirección en el ordenador donde esté ubicada la carpeta que contiene los ficheros de Qual2K. Entonces voy a la carpeta. Entonces mi carpeta es esta, donde están los dos ficheros importantes, que es el de Fortran y el Excel. Entonces copiamos esa dirección y la colocamos en esta casilla. Pegamos. Listo, acá colocamos pues la fecha. Esta hora pues va con base en la pestaña del tiempo. Acá vemos que estos números se colocan con base a la zona pues, horaria donde se está trabajando. Listo. Bueno, estos datos, este 30 al final tiempo es recomendado por el autor, con iteraciones, al igual que bueno, el 30 es que el autor Chafra pues lo ha desarrollado en muchas simulaciones de calidad de agua, entonces es recomendado, se deja así. Y este 0.1 es como un intervalo de integración. Estos
se dejan por defecto, dado que no se van a simular ciertos contaminantes relacionados con esta variable. Sin embargo, pues en posteriores clases vamos trabajando con toda esta información. Listo, entonces vamos a la siguiente pestaña de cabeceras. Entonces tenemos cuántas cabeceras hay. Como hay una sola corriente principal, solamente va a haber una sola cabecera. ¿Listo? Acá sería la numeración, sería la 1. Comenzamos con 1. Ingresamos los datos de la cabecera, o sea, de las condiciones aguas arriba. Vemos el caudal, va a ser las condiciones del caudal, de calidad de agua, de condición de contorno aguas arriba de la cabecera, que va a ser en el inicio que estamos analizando el límite de contorno superior. Entonces vamos a la diapositiva, vemos que el caudal, bueno, estas serían las condiciones, el límite superior de fronteras, DBO 5 miligramos por litro, caudal de 7 metros cúbicos por segundo, oxígeno disuelto de 9 miligramos por litro, temperatura de 25 grados Celsius. También en esta cabecera tiene el comportamiento es para el caudal como un trapecio, entonces tenemos la pendiente 0.003, las pendientes laterales del canal trapezoidal 2, ancho inferior 15 metros y N de Manning 0.033. Entonces digitamos esa información en la cabecera que va a ser esta condición de contorno aguas arriba. Listo, vamos a cual 2K y colocamos el caudal, es de 7 metros cúbicos por segundo. Listo, la elevación, el enunciado dice que están al nivel del mar, 0. ¿Listo? Podemos colocar la información de los parámetros de esa cabecera. Tenemos la temperatura, que es 25 grados. Entonces, bueno, acá son datos horario por hora. Entonces se asume que todas las horas son las mismas. Sin embargo, pues hay que medirla cuando se vaya a hacer la simulación con datos ya reales o datos de un problema. Hay que medirla preferiblemente por horas. También se tiene como dato la DBO. La DBO de la cabecera era 5, tal como lo indica la figura. ¿Listo? Colocamos 5. Por otra parte tenemos el oxígeno disuelto del río como tal era de 9. Entonces colocamos 9, serían los datos de calidad de agua asociados. ¿Sí? Entonces lo colocamos iguales, pero esto van a cambiar por horas, por lo cual hay que digitar cuando se tengan esos datos, pues hay que colocarlos. Bueno, acá esto está asociado con los caudales o con el comportamiento hidráulico. Acá es cuando hay un vertedero. Si hay un vertedero, pues hay que colocar la información del vertedero, o si se tiene una relación de curvas de calibración HQ, profundidad caudal, entonces hay que editar esos datos que están en el manual y que hay que consultar. Sin embargo, como el canal es trapezoidal, se tiene la información de la pendiente del canal, el N de Manning, como vemos aquí. Entonces son estos datos, pendiente 0.003 metros por metro, el talud 2, el ancho inferior 15 metros y el N de Manning 0.036. Esa información pues la vamos a editar en esta parte. ¿Listo? Entonces la pendiente, aquí la anoté, que es de 0.0003, el N de Manning es 0.033, el ancho inferior es de 15 metros, los taludes o las pendientes laterales del canal trapezoidal son de 2 en la izquierda y en la derecha, más en izquierda y más en derecha. Entonces así completamos esta información pues de las cabeceras. Como hay una sola, pues no diligenciamos las demás. ¿Listo? Solamente hay una corriente principal, no hay otras corrientes que estén confluyendo en esa principal. Entonces solo se diligencia una, en este caso estos datos que se han suministrado en el ejercicio. Este downstream tiene que ver con las condiciones de contorno aguas abajo o en la descarga de la corriente principal. Como no se tiene, pues bueno, no es opcional, no se coloca. Luego vamos a reach, pues ya vamos digitando los tramos.
bueno, esta información quiere decir salidas gráficas que tienen que ver con unos datos o elementos que analizan diariamente en el final, o un conjunto de pestañas que están en el resultado. No lo vamos a analizar en este caso. Bueno, lo que hacemos ahora en los reach es, tenemos, como habíamos dicho en el problema, 4 reach de A a B, del kilómetro 100 al kilómetro 80, el primer tramo. El segundo tramo de B a C, del kilómetro 80 al kilómetro 60, son condiciones hidrológicas, claro. Tenemos del 60 al 40, del 40 al kilómetro 0. Entonces hay 4 tramos. Entonces, la información de esos tramos, entonces de A a B, de B a C, de C hay que colocar. ¿Listo? Entonces, el primer tramo es del kilómetro 100 al kilómetro 80, el segundo del 80 al 60, el tercero del 60 al 40, y el cuarto es del 40 al 0. Entonces vamos a colocar tramo o kilómetro 100, el primer tramo al kilómetro 80, voy a llamarle tramo 1, acá lo pueden denominar como considere. El tramo 2 es del kilómetro 80 al 60, tramo 2. El tramo 3 va a ser del kilómetro 60 al 40, tramo 3. Y el tramo 4 del kilómetro 40 al 0, llamarlo tramo 4. Lo pueden llamar como ustedes consideren. Bueno, número de reach, bueno, van a ser 4 reach, 4 tramos, 1, 2, 3, 4. Bueno, esta información de ubicación del punto aguas abajo no se coloca porque no se van a analizar variables asociadas. Bueno, las elevaciones, esto tampoco, pues, bueno, estas localizaciones sí son los kilómetros. Entonces el primer tramo va del kilómetro de aguas arriba y el kilómetro de aguas abajo va del kilómetro 100 al 80, entonces va a ser kilómetro 100 al kilómetro 80. El segundo es del 80 al 60, el tercero es del 60 al kilómetro 40, y el último es de 40 a 0 kilómetros. Entonces aquí vemos que acá debe terminar siempre en 0 elementos. Son las particiones que vamos a usar. Se puede utilizar 10, 20, son como si dividiera cada tramo en un número de elementos dado en particiones iguales. Por ejemplo, si colocan 10 elementos, vamos a colocar 10. Quiere decir que ese tramo del kilómetro 100 al 80 se va a dividir en 10 longitudes de igual tamaño. Entonces 10, vamos a colocarle 10. La idea es que acá sea mayor que 1. Las elevaciones aguas arriba y aguas abajo, es decir, en el kilómetro 100 cuánto sería, y en el kilómetro 80, por ejemplo, cuánto sería para el primer reach. Pero en este caso, como el ejercicio dice que todo está a nivel del mar, colocar 0, 0, 0, 0. Todo colocamos 0. ¿Sí? Colocamos 0. Entonces, esa sería esa parte en cuanto a las elevaciones. ¿Listo? Estas información pues no se colocaría acá. Importante que como los tramos se puede modelar como un canal trapezoidal, entonces colocamos la información asociada a la fórmula de Manning, que son los datos disponibles. Entonces para el primer tramo que es del punto A al punto B, ingresamos estos datos. S igual a 0.003, la pendiente de los taludes del canal trapezoidal 2, ancho inferior 15, el Manning 0.033, este para el kilómetro 100 al 80. Para el kilómetro del 80 al 40, o sea, sería para el tramo 2, que es desde B a C, y para el tramo 3 del C a D, van a ser los mismos, que van a ser pendiente 0.002, M igual a 3, B igual a 13, N igual a 0.026. Y para el tramo último, que es desde 40 al kilómetro 0, ingresamos estos datos. Pendiente del canal 0.004 metros, la pendiente lateral del canal trapezoidal, ancho inferior 15 metros, y el N de Manning 0.036. Entonces ya he anotado los datos por aparte y lo vamos a digitar en cual 2K. ¿Listo? Entonces
lo digitamos o simplemente colocamos un pantallazo para pegarlos en el cual 2K, ¿listo? Para colocar esa información asociada. Entonces el primer tramo del kilómetro 100 al kilómetro 80 va a tener esta información. Entonces el primer tramo del 100 al kilómetro 80, el segundo 80 al 60, tal como hemos visto, y así sucesivamente. Entonces vamos a colocar la información asociada con esa información para la ecuación de Manning, que es para hallar flujo normal. Listo, entonces el primer tramo va a ser esta pendiente del canal de 0.0003, el n de Manning de 0.033, el ancho inferior del canal 15 metros, las pendientes laterales van a ser 2 y 2. ¿Listo? En el segundo tramo del 80 al kilómetro 40, que nos va a ser de 80 al 60, que va a ser debe hacer el segundo tramo, y del tercer tramo del 60 al kilómetro 40 son los mismos. Entonces el segundo va a ser igual al tercero. Entonces va a ser pendiente del canal 0.0002, n de Manning 0.026, ancho inferior 13 metros. Las pendientes laterales del canal trapezoidal es 3, tramos 3 y 3. Estos van a ser idénticos al tramo 3. ¿Listo? Tal como lo indica la figura, va del kilómetro 80 al kilómetro 40, que sería más o menos por aquí, y aquí del 40 al kilómetro 0. Entonces, el tercer tramo y el segundo van a ser similares en cuanto al comportamiento de Manning. Y el cuarto, pues necesitamos esta información, pendiente del canal 0.004, n de Manning 0.036, ancho inferior 15 metros. Los taludes van a ser el izquierdo y el derecho de 2, ¿cierto? Esa relación. Otra información que tengamos, bueno, no tenemos flujos de amonio, de metano, entonces la información que tenemos asociada a los RICH, bueno, tenemos la información de este SOT, que es para el primer tramo conocido, como vemos acá, tenemos que el SOT para este primer tramo es de 5 gramos metro a la menos 2, de a la menos 1, y el enunciado dice que solo el SOT es considerable en el primer tramo y los demás tramos en 0. Entonces colocamos el primer valor del 5 en las unidades indicadas, y lo demás va a ser 0, 0, 0, que eso es insignificante. ¿Listo? Eso sería en cuanto al RICH. Estas tasas, entonces acá colocamos los tramos que hemos indicado, ¿sí? Acá en esta parte, acá lo podemos borrar, ya lo tenía diligenciado, colocamos los tramos, copiar esto, acá la numeración 1, 2, 3, 4, bueno, la podemos copiar y pegar, como son pocos, vamos a editarlos. En este caso de los RICH, bueno, acá como vamos a modelar DBO rápida, que es relacionada con la soluble, entonces en ese caso tenemos que las tasas son las mismas para todos los tramos, entonces tenemos que diligenciar otra pestaña asociada a las tasas cuando son iguales para todos los tramos. Como no son diferentes, pues no se coloca en este caso. Lo que colocamos, lo que sí es diferente, es asociado a la velocidad de sedimentación de detritus, que es en el primer tramo, es considerable, es 0.25 metros por día. Entonces colocamos en el primer tramo 0.25. Acá está el metro por día y los demás tramos, tramo 2, tramo 3, tramo 4, etc. La temperatura del aire no la vamos a analizar, no son las variables que estamos analizando para el oxígeno disuelto y DBO carbonácea. Entonces seguimos. Velocidad del viento no la vamos a considerar, estas sombras, nubosidades no se van a analizar. Bueno, acá en esta de tasas
Es importante destacar que, bueno, acá el enunciado nos dice que el modelo de radiación es el de O'Connor, entonces seleccionamos O'Connor, listo, para el cálculo de la radiación. Y por otra parte, también vemos que podemos que la DBO, la tasa de DBO para todos los tramos y su factor de corrección en la temperatura, entonces colocamos que para todos los tramos esa constante de DBO, como lo da el ejercicio, es de 0.5 sobre día o 0.5 día a la menos 1, y el factor de corrección es θ igual a 1.035. Entonces colocamos acá en la tasa de oxigenación de la DBO rápido, colocamos 0.5 en el estado digital y acá 1.035. ¿Listo? Menos luz, y esta luz no se va a analizar, fuentes de difusión tampoco, fuentes puntuales sí, hay dos fuentes puntuales. Las dos fuentes puntuales van a tener el kilómetro 100 y el kilómetro 60. El kilómetro 100 es la PETAR con estas condiciones, ¿cierto? Voy a colocar acá un pequeño pantallazo de lo que se va a digitar de las condiciones de la PETAR y del otro vertimiento. Entonces allí en eso colocamos en esta imagen, colocamos la primera, vamos a llamarla PETAR, pueden llamar a ese vertimiento como ustedes deseen. En el segundo, en el kilómetro, está en el kilómetro 100 y el kilómetro 60 hay otra descarga, vamos a llamarle vertimiento. ¿Listo? Tributario, acá le colocamos 0 porque estos están vertiendo a la corriente principal. 1 que hemos denominado, eso tiene que ver con la numeración. Bueno, las localizaciones en kilómetros, este PETAR está en el kilómetro 100 y la descarga está en el kilómetro 60. Entonces colocamos kilómetro 100, kilómetro 60. Acá está asociada con la información de lo del caudal, entonces están ingresando caudal a la corriente principal, entonces están ingresando caudal, y el primer caudal es de la PETAR es 0.5, ¿listo? Y el de esta descarga es de 1 metro cúbico por segundo, como acá colocamos 1 metro cúbico por segundo. Bueno, la condición de la PETAR, vamos a ingresar los datos de la PETAR, que es este primer vertimiento. La temperatura es 27, el otro vertimiento, el kilómetro 60, es 19, ¿listo? También colocamos la información de otros datos. Está el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto de la PETAR es de 2.2 y el oxígeno disuelto de la descarga es de 1 miligramo por litro. ¿Listo? Y otro que tenemos es la DBO. Esta DBO de 250 la PETAR y de 180 para el vertimiento que está en el kilómetro 60. Esta información, si la tuviésemos y estuviésemos analizando otros parámetros, pues hay que ingresar esa información en esta casilla de tiempo máximo, pues en la hora en que se dé ese vertimiento, pues se puede colocar y se dispone esa información. ¿Listo? En estas casillas amarillas son pues ya con los datos que se miden en campo para calibración. En este ejercicio no vamos a calibrar. ¿Listo? Entonces aquí ya creo que hemos digitado toda la información, la requerida. Entonces lo que hacemos ahora es darle en Run Fortran. Aparecerá un cuadro negro que se ejecuta, en este caso se ejecutó muy rápidamente, donde comienza a contar. Finalmente te dice que un mensaje donde el programa, la ejecución del mismo ha terminado. Le damos a aceptar, luego OK, y vamos a ver los resultados. Estas gráficas de color rosado pues están los resultados gráficos del modelo. Entonces aquí vemos el kilómetro 100, al 60 está el tiempo de viaje, el caudal, como varía a lo largo. Pues, en el kilómetro 100 hubo un incremento por
la PETAR, y en el kilómetro 60 debido al otro vertimiento, o sea, un incremento del caudal. Vemos la velocidad, profundidad, aireación, y los parámetros importantes del problema serían el oxígeno disuelto. O sea, aquí vemos en la línea negra como el oxígeno disuelto en el kilómetro 100 pues va decayendo debido al efecto de la PETAR. Luego aproximadamente en el kilómetro 60 ahí se va un poco recuperando, pero luego sigue disminuyendo debido al efecto del otro vertimiento. Entonces vemos como el oxígeno disuelto en algunos puntos, este punto más crítico es menor de 5, o sea, hay que analizar para ver qué se puede hacer de tal forma que hay que reducir las concentraciones de oxígeno disuelto de los vertimientos de tal forma de que no o de materia orgánica también, para que este oxígeno disuelto pues no sea tan bajo. Bueno, acá en esta DBO rápida vemos que cercano al kilómetro 100 hay un incremento de la DBO por el vertimiento, así como en el kilómetro 60 aproximadamente, debido a los dos vertimientos. Entonces, esta DBO oscila entre 5 y 32 aproximadamente. Entonces vemos los dos puntos son cercanos a los dos vertimientos. Acá noten que como esta es una solución de diferencias finitas, aquí lo que hay que hacer básicamente, o bueno, acá en estos puntos, como es de diferencias finitas, no da justo en el punto de vertimiento 100, esta máxima, acá en este punto máximo debido al vertimiento se pasa un poco aguas abajo de ese vertimiento debido a que el método es diferencias finitas. Y en las soluciones analíticas este punto máximo se haría exactamente en el kilómetro 100 debido a que es una solución analítica. Entonces acá vemos estos resultados de los perfiles que estamos hallando en el problema. Finalmente, en WCO-Output pueden consultar las variables de los parámetros por cada distancia o cada punto específico. Por ejemplo, la DBO, cómo varía a lo largo del recorrido del río, distancia X en kilómetros, cómo evoluciona la DBO en cada kilómetro. También la DBO, como vemos que está incrementando. Bueno, pueden consultar todos los resultados del modelo en esta tabla verde. Tengan en cuenta el código de colores, cierto, que tiene en cuenta el cual 2K. Y pues bueno, en este ejercicio cabe destacar que no se hizo una validación y calibración del modelo. Entonces esto es un ejercicio práctico de cómo aplicar el software. Finalmente pueden navegar dando clic derecho en esta parte. Damos clic derecho y podemos consultar cada una de las pestañas un poco más rápido. Y allí concluimos el ejercicio de la aplicación de Qual2K. Muchísimas gracias.